Hola, buenos días. Gracias a todos los que nos están sintonizando hasta ahora. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual Conectas. Yo soy Marci Rangel y tengo el gusto de presentar este encuentro virtual con Ken Bensinger, David Bernal y en unos minutos se conectará Omar Fares desde México. Pueden seguir nuestro encuentro virtual en Twitter e Instagram en @conectasorg y en facebook.com/conectas. Bienvenidos a todos. Agradecemos a los diarios deportivos de El Gráfico, de El Salvador y NTR Guadalajara por el apoyo que nos dieron a la difusión de este encuentro virtual. Presentamos a los panelistas. Ken Bensinger, periodista estadounidense con 20 años de trayectoria, ha trabajado en The Wall Street Journal, Los Angeles Times y desde 2014 escribe para BuzzFeed News como miembro de la unidad de investigación. Allí escribe sobre deportes, trabajo, artes, automóviles y políticas, entre otros temas. Ganó el premio ASME National Magazine y el Gerald Loeb en la categoría de reportaje destacado en finanzas y negocios. Fue finalista del premio Pulitzer en la categoría Informes Nacionales. Vive en Los Ángeles y actualmente se encuentra presentando su primer libro titulado Tarjeta Roja, un texto de no ficción que revela cómo se construyó el imperio de la FIFA, que causó su caída y por qué ya nada será lo mismo otra vez. Bienvenido, Ken. Muchas gracias por tenerme. Omar Fares es periodista deportivo mexicano con 24 años de experiencia. Inició en Radio UDG en 1994 y posteriormente trabajó en los periódicos Siglo XXI, Público, El Informador, Crónica Jalisco. De 2011 a 2016 trabajó como corresponsal en la cadena internacional ESPN. En 2008 y 2009 ganó el Premio Jalisco de Periodismo en el género de entrevista a César Luis Menotti y Ricardo Lavolpe, y en 2017 obtuvo mención honorífica del Premio Jalisco por una entrevista a Fernando Signorini, ex preparador físico personal de Diego Maradona, y de la selección de fútbol de Argentina. Actualmente es reportero del diario NTN Guadalajara y maestro de periodismo especializado en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y David Bernal Piche es periodista salvadoreño desde 2006, graduado como licenciado en periodismo en la Universidad de El Salvador. Ha trabajado para los dos grupos más grandes editoriales del país y actualmente se desempeña como coordinador multimedia del Gráfico.com. Es parte de Conectas Hub desde 2014, fecha en la que se especializó como periodista de investigación aplicando el periodismo deportivo. Es también tutor de periodismo de datos y de investigación en El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido en la región como el Triángulo Norte. Bienvenido, David. Un gusto. Bueno, hoy hablaremos sobre los escándalos del fútbol en América Latina en tres partes. Entonces, empecemos con las preguntas. A ver, ¿cómo creen ustedes que los escándalos del fútbol en América Latina afectan la puesta en escena del deporte en el mundo? Responde Ken. Bueno, me parece que los escándalos tienen el efecto de dañar mucho la imagen de la FIFA, sin duda, y hay pues una cantidad muy grande de personas que expresan angustia y hasta asco con la manera que esté manejado el deporte. Yo creo que realmente creo que se ve el daño del deporte en cuestión de la imagen pública cuando se ve que tantos patrocinadores y otros han abandonado el deporte. Es algo que probablemente le costó dinero y eso es dinero que no llegue a todas las personas que forman parte de la comunidad futbolística del mundo. Sin embargo, estamos viendo el Mundial ahora en Rusia y no he visto todos los datos de televidentes y todo, pero es obvio que el mundo todavía quiere su fútbol, todo el mundo quiere ver el deporte a pesar de los escándalos de la FIFA. Claro, David, ¿qué opinas tú? Mira, buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Mira, yo creo que hay mucho que hablar de, obviamente el fútbol en América Latina, porque es un continente, América es un continente en el que vivimos de manera muy apasionada del fútbol. Eh, Estamos ahí todavía, la gente, como dice Ken, todavía quiere ver fútbol, se involucra mucho hoy con la fiesta del Mundial. Eh, Todavía está esa pasión, a pesar de todo lo que ha sucedido con el escándalo de FIFA Gate, con el acto todo lo que ya se ha publicado acerca de sobornos, corrupción, etcétera.
Pero creo que donde más se nota, donde más creo que afecta es un poco es en la desigualdad. Por ejemplo, ahora en el Mundial estamos viendo eh, el, el, el nivel a veces comparado de selecciones europeas, de un poco la cara por el continente, y luego está con CAF con un nivel más bajo, y el Caribe que, bueno, tiene poca presencia, Norteamérica que está ahí con México representada. Es decir, creo que con el efecto y los escándalos que hay, con el hecho de todo lo que ha salido a la luz, se nota en la desigualdad que se da a la hora de llevar, de trasladar todo eso y todo ese funcionamiento a las canchas, ¿no? Sin embargo, la pasión existe. Claro, y el profesor Omar Fares, que ya está conectado, ¿cree que el fútbol latinoamericano ha logrado superar el impacto negativo que tuvo el FIFA Gate? Yo creo que está en ese proceso de transición, ¿no? Obviamente la credibilidad sí ha venido a menos, sobre todo a nivel directivo, no tanto a lo mejor a nivel de los deportistas, ¿no? Ya lo mencionaban mis compañeros, o sea, la pasión por el deporte sigue existiendo. Hemos visto una respuesta extraordinaria en este mundial, en el que la gente sigue abarrotando los estadios. Lo mismo vemos, por ejemplo, en torneos internacionales como la Champions League. Es decir, la gente no pierde la idolatría a sus ídolos, ¿no? Perdón, bueno, así a los grandes referentes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, más allá de que ellos también estén involucrados en algunos escándalos de paraísos fiscales o evasión de impuestos, ¿no? Sin embargo, esa pasión continúa. Yo creo que la credibilidad está golpeada hacia los dirigentes, ¿no? Desde, o sea, no perdamos de vista que esto empezó desde Joao Havelange, que fue un tipo que sí reactivó al fútbol como un negocio, como un espectáculo. Él entendió que, bueno, que esto es parte de la industria del entretenimiento y que le fue dando más prioridad al negocio. Sin embargo, lo hizo de una manera salvaje, favoreciendo a muchas empresas, sobre todo amigos, familiares, y lo continuó Joseph Blatter. Sí, siguiendo con esta temática, ¿por qué confiar en los nuevos dirigentes cuando la decisión de aumentar la participación de 48 selecciones en los mundiales se percibe que la prioridad es la parte económica y no la deportiva? ¿Quién contesta esta pregunta? Pues mira, Si yo creo quieren, que yo con gusto contesto. Yo voy a adelante. decir antes, gracias a todos por tenerme en este programa y la oportunidad de hablar sobre nuestras observaciones sobre el fútbol. Yo creo que lo que estamos viendo ahora con FIFA es una organización que quiere recaudar cada vez más dinero. La idea de expandir el mundial a 48 equipos me parece un juego que puede ser de más. Puede abaratar la imagen del deporte un poco, porque no sé si el mundo quiere ver un mundial con equipos de segundo nivel jugando. Claro que va a beneficiar países que antes no podían clasificar y va a expandir para sus audiencias en sus países, va a expandir el interés, pero el costo será también de que es un torneo exageradamente grande y exageradamente larga, con muchos partidos de poca importancia o poco interés para el mundo. Y eso me parece que el deseo de ganar más dinero a la FIFA, que viene directamente de Gianni Infantino, el nuevo presidente, que está siguiendo la transición de Sepp Blatter y Joao Havelange de tomar el dinero, recibir el fútbol y usarlo para ganar la lealtad de tantos oficiales del fútbol en las federaciones nacionales. Pues puede dañar el deporte. El mensaje ahí es que el deporte se vende, se usa, se explota para el máximo dinero posible y no importa las consecuencias. Esa es mi posición. Sí, el profesor Omar Fares quería agregar algo. Sí, más que nada que yo creo que para ese 2026, que va a ser aquí en México, bueno, también en Estados Unidos y Canadá, vamos a ver partidos como ya hemos visto otros, por ejemplo, cuando vimos el Hungría-El Salvador, ¿no? O sea, que eran encuentros muy disparejos, con marcadores
pues muy, muy distanciados, ¿no? Aquella vez, por ejemplo, Hungría goleó 10-1 a El Salvador, y hemos visto también otro tipo de encuentros muy disparejos. Y la calidad sí va a bajar. Posiblemente también veamos algunas sorpresas, ¿no? O sea, ojalá que sí, de selecciones a lo mejor muy modestas que van a debutar, y por ahí le va a dar un refresco al torneo. Sin embargo, creo que existe ese riesgo de que baje la calidad con tantas selecciones. O sea, son 48, son demasiadas. Y bueno, yo también creo que comparto la opinión de los colegas y también hay que verlo desde el punto de vista que FIFA quiere manejar todo esto como un negocio y hacer todavía ganar más dinero, como dice Ken. Es decir, para las naciones, obviamente vamos a ver a lo mejor en un mundial con más selecciones, pues vamos a ver selecciones de países menos tradicionales, está Honduras, El Salvador, países asiáticos que tal vez se pueden meter a la pelea. Pero aunque esas selecciones siento yo que sean de un nivel futbolísticamente más bajo, hay que ver que detrás de ellas todo lo que se mueve en cuanto al mercado, ¿no? Al comercio, o sea, anunciantes nuevos, la FIFA llega a mercados que también son atractivos desde el punto de vista, por ejemplo, hoy en el Mundial de Rusia, ustedes ven, si están viendo los partidos, hay muchas marcas chinas anunciándose a la hora de los partidos. Ahí veo en los carteles a veces la Wanda, que es uno de los grandes marcas chinas. Es decir, FIFA lo que está haciendo, no solo está aumentando selecciones, sino que está abriendo las puertas para nuevos anunciantes y obviamente recibiendo más dinero. Y al recibir más dinero, pues existe una promesa de que FIFA va a redistribuir ese dinero también entre todas sus asociaciones, favorece a las asociaciones pequeñas, pero también se abre la puerta para, desde mi punto de vista, el hecho que ha sucedido en otros años, se abre la puerta para más corrupción, porque también hay naciones pequeñas que quieren participar, anunciantes que quieren entrar, que saben el negocio, que ya en el pasado se ha dado de firmas que han sobornado para querer anunciarse, para querer entrar en el juego. Y entonces, no solo hay que verlo desde el punto de vista deportivo, de que van a haber más partidos, sino desde el hecho de que hay mucho más espacio para anunciantes, mucho más dinero y también caldo de cultivo para mucha más corrupción, que bueno, la FIFA todavía no se quiere. David, perdimos esa última frase. De todas formas, hablando de la corrupción y del dinero que mueve el fútbol en el mundo, hay una pregunta que nos inquieta, y es por qué insistir en hacer un mundial en Qatar cuando se sabe que las altas temperaturas afectarán el rendimiento de los jugadores y que en caso de hacerlo en diciembre se deberán suspender algunos eventos como el Mundial de Clubes. Pues yo quisiera contestar eso, porque me parece que hay una anécdota de esto que da un buen ejemplo de cómo se maneja la FIFA ahora y los problemas que pueden provocar su manejo, ¿no? Todo el mundo que le interesa el fútbol sabe que algo raro pasó con que Qatar quede con el Mundial 2022. Y justamente por ese tema climática y otras cuestiones es muy cuestionada la idea de que Qatar tenga ese Mundial. Bueno, entonces, bajo muchas críticas, FIFA termina cambiando la fecha hasta diciembre, una cosa inaudita, nunca ha pasado con ningún mundial, siempre se juega en junio y julio. Bueno, ¿qué pasa después? Rupert Murdoch, que tiene tantos canales de televisión en todo el mundo, ya tenía los derechos para 2022, los adquirió antes de la votación. Cuando él se supo de que se cambió la fecha hasta diciembre en vez de verano, el verano en el hemisferio norte, él llama a Sepp Blatter o a alguien dentro de la administración de FIFA y dice, pues tenemos un problema. Mi contrato firmado por ustedes especifica que el torneo será en junio o julio. Están rompiendo el contrato, están en violación del contrato. Y por lo tanto, voy a levantar una demanda contra FIFA. Y FIFA dice, por favor, no hagas eso. ¿Qué podemos hacer para que no nos demandes? Y dice, bueno, véndeme los derechos de 2026 al mismo precio que pagué por 2022, sin licitación pública.
Y para evitar ese problema, la FIFA lo hizo. Se vendió a Rupert Murdoch por ese precio que será mucho menor de lo que podría haber recaudado por los derechos en licitación abierta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, FIFA está recibiendo menos dinero que debía a causa de que armaron o dejaron que Qatar gane ese torneo, que probablemente fue un proceso muy corrupto al principio. Para mí es un ejemplo claro de los problemas que provocan la corrupción. Sí, el profesor Omar Fares quería agregar algo. Sí, bueno, simplemente respaldando todo el comentario que hace Ken. Bueno, la FIFA simplemente está viendo, o sea, le está dando prioridad al tema económico, no importa si va a afectar a otros torneos internacionales de tanto prestigio, ¿no? Como Champions o Mundial de Clubes, si va a afectar a el rendimiento de las selecciones. Ya lo hizo también en el caso de México 86, cuando se jugaron eh, los partidos en horarios pues que afectaban mucho, ¿no? Sobre todo a altas temperaturas al mediodía. Recordamos cómo se quejó Maradona, Platini por esos horarios y bueno, fueron señalados ahí por Joao Havelange, ¿no? Entonces, desgraciadamente yo creo que sí se va a afectar mucho el espectáculo una vez más en este mundial. Y bueno, vamos a esperar en 4 años a ver qué es lo que nos espera, pero seguramente partidos con mucha mesura, ¿no? En la parte física. David, esto tenía un poco de relación con lo que estabas diciendo anteriormente sobre la corrupción en el fútbol, ¿no? Sí, es decir, bueno, Ken, que ha escrito un libro interesante sobre el tema de FIFA Gate en América y que tal vez también nos pueda ampliar un poco acerca de cómo ha influido en América Latina. Pero, por ejemplo, pongo el ejemplo en el caso de El Salvador, donde trato de hacer periodismo de investigación aplicado al periodismo deportivo. En el caso de El Salvador tenemos a 3 exfuncionarios de la Federación Salvadoreña de Fútbol que hay una investigación abierta donde se demuestra que hubo 3 funcionarios que recibieron sobornos. Y uno podría decir, por lo que dijo Omar, es decir, si recordamos la historia, El Salvador no es una potencia futbolística. Hay mucha pasión en el país, obviamente, por el fútbol, como lo hay en todos los países, pero no somos una potencia futbolística. Pero ¿por qué entonces El Salvador es tan importante para sobornar? ¿Por qué una federación tan pequeña, podría decirse, de un fútbol subdesarrollado es importante? Y eso es lo que yo decía, hay mucho, entre más agentes, participantes hay, aunque se vean que sean federaciones pequeñas, selecciones pequeñas, también hay más actores que pueden participar en la corrupción. Hemos tocado el caso no solo de esos 3 funcionarios, sino que El Salvador estuvo hasta hace un par de años muy inmerso en el tema del arreglo de partidos a nivel de selección mayor. Hay jugadores que han sido castigados de forma vitalicia en nuestro país por haber aceptado que participaron arreglando partidos para casas de apuestas. De una selección, vuelvo a lo mismo, muy pequeña. Pasa en países asiáticos también, con selecciones que pueden no ser consideradas potencias, pero que son un negocio para las casas de apuestas, para corrupción, que son fáciles de caer en las trampas de la corrupción y de gente que mueve mucho dinero a este nivel organizacional de FIFA, de fútbol, de CONCACAF, de grandes potencias futbolísticas que quieren sacar dinero de ahí. Entonces, el tema de corrupción lastimosamente no se puede separar hoy en día del fútbol. Y lo que yo decía, Ken creo que puede hablarnos un poco más acerca de cómo ha influido. Hablábamos previamente, incluso con Ken, de que los máximos dirigentes en Latinoamérica han sido los más salpicados y todavía están envueltos en un juicio en Estados Unidos. Sí, esa pregunta incluso la hace Marcos Velázquez. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag Encuentro Virtual.
¿Qué opina Ken Bensinger del manejo que tiene actualmente la Conmebol? La Conmebol ahora está bajo el mando de Alejandro Domínguez, ¿no? Y es otro paraguayo, será el tercer paraguayo en las últimas décadas al mando de la Confederación. Lo único único líder de Conmebol que no era de Paraguay era Eugenio Figueredo por un año y poco más que un año, poco tiempo. Y Domínguez, como muchos que antes que él que lleguen a ocupar un puesto vaciado por alguien que cae bajo la lupa de investigación criminal por la corrupción, dice que ya él está abriendo una nueva época de limpieza en el fútbol, que ahora está barriendo lo corrupto tras él y que está abriendo las puertas a un futuro limpio deporte. Puede ser cierto, pero también lo que hemos visto una que otra vez con los líderes del fútbol, con la gerencia del fútbol, es que siempre tienen ese mensaje, siempre dicen que ellos son diferentes de las personas que estaban en el puesto antes y luego terminan haciendo las mismas cosas. Vimos eso en la Conmebol, vimos esto en CONCACAF, hemos visto en otras regiones del mundo también. Es un patrón bien conocido y no es garantía que alguien esté limpio. Hemos visto unas actividades y actitudes de Domínguez y de la Conmebol que da la impresión que pues poco ha cambiado. Un ejemplo que yo tengo clara es la manera de que Domínguez apoyó la propuesta de expandir el Mundial 2022 a 48 equipos. Él, durante el Congreso de la Conmebol, apoyó esa idea que claramente fue pasado a él por Infantino, que pidió que él gestione esa idea. Y vimos después él juntando con jeques de Qatar y otros, y dio toda la impresión de que estaba siguiendo el sendero del dinero como tantas personas antes de él. Sí, siguiendo con los escándalos, una pregunta para David. Durante las investigaciones del FIFA Gate hay muchos casos llamativos de corrupción. Presidentes de federaciones pequeñas y de países subdesarrollados futbolísticamente como Trinidad y Tobago, Guatemala e incluso El Salvador, que recibieron sobornos de grandes sumas de dinero mientras el fútbol sigue consumido y sumido en la pobreza. Porque esto nunca antes había levantado sospechas. Pues ese es casi que lo que todos nos preguntamos, pero yo considero que es por lo mismo la misma red de corrupción que funciona, bueno, o según la FIFA, de que él llega a la país pequeño de Centroamérica con una selección que no va al Mundial desde el 82. Y aún así, tres de sus dirigentes, tres ex dirigentes de la Federación de Fútbol, salen salpicados en una investigación por recibir sobornos, por vender derechos de transmisión de los partidos de selección mayor de El Salvador. Entonces, las investigaciones revelan que estos sobornos no se hicieron a las espaldas de FIFA, sabía de lo que estaba sucediendo y nunca lo investigó, como también sucedía cuando, les decía antes, el hecho de cuando se hizo una investigación acerca de arreglo de partidos en la selección de El Salvador. CONCACAF, altas autoridades de CONCACAF sabían de estos casos y nunca movieron un dedo por investigarlo. Entonces, a mí me da un poco también, diciendo con lo que dice Ken y también Omar, que está viviéndolo desde el fútbol mexicano, con el hecho que hoy el Mundial 2026 se va a trasladar al área de CONCACAF, que resulta un poco llamativo porque CONCACAF también está haciendo quiere limpiar su imagen, y ha querido incluso lanzar un nuevo torneo, lanzó una modificación en su fase de clasificación, intenta cambiar un poco cómo había estado manejando las cosas a nivel dirigencial, intenta ser más transparente, pero se le viene esto del Mundial y habrá que ver qué tan efectivamente y qué tan transparente
es en este tema, porque lo que sucede con esta parte del mundo, en el fútbol en América y en Latinoamérica, es que a veces es muy poco transparente. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el caso de El Salvador, el fútbol salvadoreño recibe una subvención de parte del Estado, recibe una parte, un dinero, una cantidad de dinero que el Estado salvadoreño le da al fútbol para su desarrollo. Aparte del dinero que FIFA ya manda para los proyectos de desarrollo. Entonces, pero resulta que ese dinero a veces es manejado de manera arbitraria y hay una ley en El Salvador que dice que, una ley de acceso a la información, que dice que cualquiera puede pedir cuentas por ese dinero que el Estado da a la Federación de Fútbol. Pero la Federación de Fútbol se excusa en que ellos no responden a las leyes nacionales, que solo responden a FIFA y que no da cuentas por ese dinero. Es decir, esa falta de transparencia que existe en El Salvador también está en otros países como Guatemala, como está en Honduras, donde estuvo en Nicaragua, que también han sido países salpicados porque sus dirigentes están involucrados en sobornos, en el FIFA Gate, en el famoso FIFA Gate. Entonces, CONCACAF tiene que trabajar mucho ese aspecto de transparencia. Y mientras no haya esa transparencia, la imagen de corrupción siempre se va a mantener y siempre va a ser un lastre para todo el fútbol de la región. Ese es mi punto de vista, por lo menos, y el punto de vista, pues, cuando nos reunimos con muchos periodistas de la región, coincidimos. Omar, ¿es el mismo caso en el fútbol mexicano? Bueno, también viene una transición de hecho ya terminando este mundial, va a salir un directivo muy importante, se retira Decio de María para dejarle su cargo a John de Luisa, que este personaje está muy ligado a la empresa Televisa, ¿no? Bueno, John de Luisa también está vinculado al Club América, uno de los equipos más poderosos de México, y también a nivel de América Latina, ¿no? Hay mucho poderío económico, sobre todo porque está respaldado por la empresa Televisa, ¿no? Que a su vez fue uno de los más importantes para que se llevara a cabo el Mundial de México 86. Ahí también respaldado por Emilio Azcárraga Milmo. Y bueno, también están en ese proceso, ellos quieren ser, como dice David, muy transparentes, también lo decía Ken, ¿no? Todos llegan con esas buenas intenciones, ese discurso de que quieren que el fútbol sea mejor, que evolucione, en fin. Hubo, por ejemplo, un problema muy, muy fuerte en los meses pasados, porque equipos que se merecían el ascenso de manera deportiva no los dejaron porque no habían cumplido con ciertos requisitos en sus estadios, ¿no? Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿para qué los dejaron participar si sabían que no cumplían con requisitos para participar en la Liga de Ascenso y que después, bueno, estaba ese riesgo o esa posibilidad de ganarse el derecho de manera deportiva de ascender y no los dejaron? Y también sucedió en la segunda división que el equipo campeón, que se lo había ganado en la cancha, no lo dejaron ascender, que porque su estadio nada más tenía capacidad para 10,000 personas y el requisito que se pide es de 15,000. Y así, ¿no? Fue todo un desastre este asunto del ascenso. Y finalmente, lo más curioso, el equipo que había descendido de primera división a la segunda, pues no descendió porque pagó un dinero, ¿no? En fin, hay mucho desorden también en el fútbol mexicano. Y eso muchas veces repercute a nivel de selección nacional. Ahora, Ken, ya hemos hablado de que en América el fútbol es un deporte que desata grandes pasiones, pero también representa un gran negocio. En Tarjeta Roja, tu libro, dices que toda la investigación del FIFA Gate nació por un fraude fiscal. ¿Cómo se data esto con la corrupción de las federaciones del fútbol latinoamericano? Pues mira, las federaciones de fútbol latinoamericanos están al centro del caso criminal que emprendió la justicia norteamericana. Ellos destaparon décadas de corrupción financieras en casi todos los países de Latinoamérica.
encontraron evidencia de transferencias bancarias, de contratos fraudulentos, de muchos de movimientos de efectivo, todo diseñado para pagar sobornos en el fútbol. Y lo que encontraron era que en las ventas de derechos para torneos y para patrocinios de fútbol en CONCACAF y CONMEBOL y en las federaciones nacionales, había un consistente patrón de que los dirigentes recibieron sobornos por el derecho o por ceder los derechos a empresas de marketing deportiva, principalmente en Brasil y Argentina, que querían controlar el fútbol a través de esos contratos. El sistema fue fácil. Los ejecutivos de esas empresas de marketing acercaron a los directores del fútbol en diferentes países, los presidentes de las federaciones, los secretarios generales, hombres así, y simplemente pidieron contratos exclusivos sin licitación pública y sin competencia y con precios muy módicos, bajo el valor probablemente de lo que tenían. Y en cambio, el oficial de fútbol recibiría un soborno, una coima, como dicen en algunas partes, o como en México, una mordida. Y ese dinero no fue declarado a nadie, el dinero que podría haber llegado al fútbol, pero en vez de eso llega a los bolsillos de esos señores dirigiendo el fútbol. Ese es el sistema, lo que se destapó. Eso va más allá que el famoso tema de los sobornos para el voto de la sede del Mundial, que también destapó ese caso, pero hemos visto aquí que lo que es lo más común y cotidiano son los sobornos cada vez que hay un nuevo contrato de cada torneo. Claro. Omar, ¿por qué cree usted que la FIFA no ha hecho sus propias investigaciones anteriormente? ¿Por qué es ahora cuando se destapa todo este caso? Pues yo creo que si no se hubiera destapado todo el escándalo del 2015, tampoco hubieran hecho nada. No les interesa porque ellos, esto es como una familia, ¿no? Una familia muy, o sea, al estilo de las grandes mafias, en la que se protegen los hombres más poderosos, empresarios, es gente que está vinculada a los políticos. Ya lo decía alguna vez Joao Havelange, dice, el poder de la FIFA es el más grande. O sea, quien es presidente de la FIFA o las personas más allegadas a ese puesto, o sea, tienen acceso a todo, ¿no? O sea, son más poderosos que inclusive que muchos jefes de Estado. Tienen en línea directa con personas, con personajes tan fuertes como el Papa. En fin, o sea, obviamente no les interesaba sacar a la luz pública todas las irregularidades que había. Si acaso les interesa cuando hay algún personaje que les estorbe, ¿no? Que los pueda desplazar en esa lucha por el poder, pero mientras tanto, pues ellos se van a estar protegiendo entre sí y van a decir que todo está perfecto en la FIFA, que si se presenta algún caso de corrupción son casos aislados, cosas que no sabían, como también Blatter lo llegó a decir, que él no sabía nada acerca de esos escándalos de corrupción. En fin, más que nada porque les interesa protegerse entre ellos, proteger sus intereses y seguir simplemente hinchando sus bolsillos, ¿no? Sus carteras. Ken, en toda la trama que investigaste para la realización de tu libro, ¿cuál fue el país latinoamericano que más te llamó la atención por el grado de participación que sus funcionarios tuvieron en el FIFA Gate? Pues, perdón, yo diría que, mira, una cosa interesante es que todos los países de Latinoamérica, todos los países hispanohablantes de Latinoamérica, además de Brasil, estaban involucrados menos uno. Una cosa curiosa es que ninguna persona de México fue nombrada en el caso y con todo respeto a México, un país que amo mucho, quiero mucho a México, viví en México, me llama mucho la atención que México no esté involucrado en esto, por el poder del fútbol, del manejo del fútbol y los muchos problemas que México ha tenido con el fútbol como cualquier otro país.
Al otro lado, hemos visto algunos países que están pues, bien barrados, bien enmarados con ese tema. Y yo diría los dos que sobresalen más que todos es Argentina y Brasil. Hemos visto más actos corruptos, más oficiales corruptos de esos países, lo cual no es tan sorprendente porque realmente podemos decir que son los países más futbolistas del continente o por lo menos más grandes con más interés de fútbol. Tienen poblaciones muy importantes. Brasil es el más grande del continente. Argentina es bastante grande y los dos tienen una hegemonía de fútbol muy grande y muy importante. Y muchos negocios que devuelven del fútbol y muchas empresas que compran los derechos de fútbol. Esa combinación hizo que los grandes corruptos y los grandes corruptores provenían sobre todo de estos dos países. Gracias, Oye, Ken. bueno. Ajá. Sí, Omar, Sí, nada cuéntanos. más para agregar algo al comentario de Ken, que decía que le llama mucho la atención de que México no esté todavía señalado. A mí también me llama mucho la atención, sobre todo porque hay un tema muy puntual en un partido de eliminatoria rumbo al Mundial de Alemania 2006, en un posible amaño de partidos para que México, no está comprobado, sin embargo, si uno analiza aquel partido, pareciera que México se dejó perder para que fue Trinidad y Tobago pudiera, perdón, el equipo que representaba a Jack Warner, que era directivo de la CONCACAF, pudiera avanzar, ¿no? Entonces, eso ahí quedó en el aire, pero no se investigó más, no se investigó de manera más profunda, y sí llama la atención de que México no esté señalado. Sí, nos pregunta Francisco Fernández desde Uruguay si ustedes han analizado los fenómenos de corrupción relativos a la candidatura colombiana de 1983, a la que el expresidente Belisario Betancur le puso fin. No sé quién quiere responder. Digo, algo he leído, ¿no? Al respecto. Yo estaba muy chico en aquel entonces, pero sí, con el tiempo me he ido informando. Según lo que, o sea, supuestamente Colombia no cumplía con el cuaderno de cargos, como la infraestructura, en fin, muchas cosas que exigía la FIFA para que un mundial, o sea, para que un evento de tal magnitud se pudiera llevar a cabo en dicho país. Y de pronto, bueno, de hecho decían que en cuanto terminó el Mundial de España 82, la FIFA ya sabía que no le iba a dar no le iba, que Colombia no iba a ser sede, pese de que lo anunciaron en el estadio del Santiago Bernabéu, donde se llevó a cabo la final entre Italia y Alemania. FIFA ya estaba decidida a no darle la candidatura a Colombia, y que, bueno, le pusieron muchas trabas. Al parecer fue el problema de la violencia, ¿no? Que estaba escalando a grandes magnitudes, sobre todo el problema del narcotráfico, que ya estaba muy presente en Colombia. Sí, yo tengo, perdón, si te interrumpo, yo también tengo Ya entendido adelante. que la sede de Colombia fue elegido antes del mandato de Joao Avalanche y entonces él no tenía como una inversión personal en que se haga ahí, que lleve a cabo ahí. Entonces, lo que sí tenía es vínculos muy fuertes con Televisa y con Azcárraga y todo eso. La historia Exacto. cuenta de que Azcárraga ayudó muchísimo con el Mundial 78, que fue muy peleado porque había mucha presión sobre la FIFA de cambiar la sede, porque Argentina en ese momento fue bajo una dictadura muy criticada, muy sangrienta, y había mucha presión de que el FIFA cambie el lugar del Mundial. Sin embargo, Televisa apoyó mucho a la campaña para que se quede en Argentina y que se televisa y llega a mucha parte del mundo. Y la teoría es como dijiste, Omar, que FIFA ya antes de terminar el Mundial 82 ya tenía en su cabeza la idea de mover la sede y encontrar cualquier excusa para presionar a Colombia que no la haga. Y que Colombia sí tenía problemas de economía y que FIFA ha señalado mucho eso como un obstáculo a que se haga el Mundial allá.
pero la ironía ahí es que por tan mal que estaba la economía colombiana en el 82, las cosas fueron peores en México, ¿no? Y que a la hora de que llegue el Mundial 86, la moneda mexicana fue devaluada, que había una crisis de deuda en México y que realmente no había dinero, además del famoso terremoto de 85, todo señalando que México probablemente no fue adecuado comparado con, bueno, o sea, que no sería un motivo para moverlo a México. Otro dato muy interesante de esto es que cuando se abrió la licitación otra vez para que se encuentre otra sede para el Mundial después de Colombia renuncie a su posición, es que Estados Unidos y Canadá también pidieron ser anfitriones y entregaron propuestas a la FIFA para que se puede pasar en estos países. Y los directivos de FIFA rehusaron siquiera visitar a Estados Unidos o Canadá. O sea, nadie en FIFA iba a visitar Estados Unidos ni Canadá para ver si fueran adecuados, lo cual dio la fuerte impresión que FIFA siempre quiso darle a México y a nadie más. Sí. Justamente uno de los países que mencionaste en el escándalo de FIFA Gate fue Argentina, Ken, y precisamente hay ahorita un escándalo ya por los abusos los abusos sexuales a menores de edad en los clubes juveniles. Entonces aprovecho de preguntarle a Omar cuál es el seguimiento que se le ha dado a esas denuncias y cuál es la responsabilidad que tienen los clubes de fútbol en todo esto, aunque los medios dicen que todavía no se han encontrado culpables a ninguno de los empleados de estos clubes involucrados. Sí, bueno, lo que he estado investigando a través de las noticias que se publican en los principales medios de Argentina, como Clarín, La Nación y en fin, otros medios, es que, bueno, están en ese proceso. El caso que puede ser más grave es el del Club River Plate, ¿no? Porque es algo que pasó ya hace muchos años, que esos abusos se dieron entre 2004 y 2011, es decir, ya pasó demasiado tiempo, estamos hablando de 14 años, ¿no? Desde que se dieron los primeros casos, 2004 hasta el 2011, ¿no? Entonces hablamos de un periodo de 2004 a 2011, 7 años, en el que hubo un vacío absoluto en el que permaneció oculto este asunto y que después, bueno, que recientemente se dio a conocer porque una doctora se enteró, ¿no? Porque llegó a sus manos todas las quejas de los chicos que habían sido abusados. Y bueno, el caso que también ahorita, ese sí está más reciente, es el del Club Independiente, ¿no? En el que sí, ya, de hecho, ya hay gente señalada, ya hay gente detenida, pero todavía están en ese proceso de investigación. El otro caso, el de River Plate, es el que parece estar pues en el aire, ¿no? Porque la persona que eventualmente habría abusado de estos muchachos posiblemente ya murió porque también se dice que estaba infectado por el virus del SIDA, inclusive habría infectado a estos jóvenes. O sea, ese es el caso que está ahí en el aire, ¿no? Sin embargo, lo de Independiente está en proceso de investigación y también lo que escuchaba de algunos periodistas es que ellos no descartan que este asunto vaya escalando a otros clubes. Y eso, pues, también es muy grave, ¿no? Que exista este problema en clubes tan importantes de Argentina. Sí, entonces, ¿qué crees que debe hacer el Estado para que un chico de otra ciudad y de bajos recursos, como generalmente son los que visitan y están en esos clubes, puedan estar protegidos en su integridad? Sí, pues más que nada no dejar en el aire o no darle carpetazo al asunto, ¿no? Sino darle seguimiento a las investigaciones y bueno, aplicar todo el rigor de la ley a los responsables, ¿no? Para que los jóvenes, sobre todo los más niños, que tengan aspiraciones a ser futbolistas profesionales y que por ahí sean reclutados por estos clubes, pues no tengan ningún temor para integrarse a las filas, ya sea de River Plate, Independiente o cualquier club, porque de esta manera, o sea, cualquier padre de familia o el mismo chico
no va a tener ninguna garantía de seguridad de quedarse en la casa club, que es donde supuestamente ocurrieron estos abusos. Claro. Bueno, recuerden que pueden hacernos las preguntas que deseen a través de las redes sociales con el hashtag Encuentro Virtual o a través de la plataforma GoToWebinar, desde donde estamos transmitiendo, y además de Facebook. Tenemos otro tema que abordar, que es el de la cobertura. Entonces, quería preguntarles a los tres, ¿están cambiando la cobertura estos temas de fútbol por los escándalos que se están dando? De ser posible, déjame contestar primero porque a las 10, esa hora en punto tengo que salir, así que podría ser mi última respuesta y con todo respeto tendría que ir. Yo creo que el fútbol está cambiando porque, bueno, yo creo que hay cambios en el fútbol, pero no suficientes. La manera que yo lo veo es que ahora que esté público tanta corrupción que siempre hemos sentido que existe en el deporte, la FIFA se ve presionada a hacer los cambios y cada vez que saque más figuras corruptos, cada vez que salga más al aire y más problemas, mejora el deporte. Pero como una enfermedad o como un cáncer, no es simplemente sacar el tejido mal, también es curar el resto del cuerpo. Y eso es el proceso que necesita el deporte. No es una cosa de mejorarse de un día al otro, sino un proceso muy largo de cambiar realmente la cultura y inculcar una cultura más culta de entender el beneficio del deporte para todo el mundo, toda la gente y no simplemente los hombres y personas que manejan el deporte. Yo tengo esperanza que se mejore, pero no creo que sea en 2, 3 o menos años. Sería una cosa de muchos años para recuperar. Les deseo mucha suerte a todos y muchas gracias por tenerme en su programa. Gracias, Ken. Muchas Saludos. gracias, Ken, por haber estado con nosotros. Chao. Bueno, para finalizar con Omar y con David, quisiéramos saber cuál es el papel que juegan las redes sociales en el seguimiento de estas historias, que de hecho empezó su cobertura del FIFA Gate a través de Twitter. Bueno, yo creo que hoy en día las redes sociales son como un arma de dos filos, ¿no? Porque hay libertad para que cualquier persona opine y diga, entonces esto también es un doble riesgo, ¿no? Porque no sabemos muchas veces qué es verdad de todo lo que se dice. Muchas veces también nos puede dar una pista, ¿no? Una pista a seguir. Sí es importante, muy importante el uso de las redes sociales. Como periodistas no podemos permanecer ajenos ni quedarnos en el romanticismo de decir, no, yo no uso redes sociales, eso es para jóvenes millennials. No, es una herramienta fundamental en nuestro trabajo diario, pero también debemos ser muy cuidadosos para detectar lo que se conoce como fake news, ¿no? Pero sí hay que estar muy atentos a estas redes sociales porque nos ayudan mucho. Yo creo que en cuestión de redes sociales también hay, sobre todo hoy en la cobertura como periodismo deportivo, seguimiento al fútbol en Latinoamérica y en el Mundial, por ejemplo, tiene sus pros y sus contras. Omar mencionaba uno de los contras, que es el hecho de los fake news, que hoy en día, por ejemplo, suben un video de James saludando a un niño y comenzamos a hacerlo viral y decimos que fue hoy, cuando en realidad no fue hoy, sino que fue hace un año. Entonces, viene el proceso de verificación que obviamente debemos seguir los periodistas, pero también tiene sus puntos a favor, que es que hoy en día la cobertura periodística del fútbol está cambiando bastante por la misma introducción de las redes sociales y por los medios nativos digitales. Es decir, antes teníamos una cobertura tradicional del fútbol, hablábamos de resultados, de posiciones, de qué hizo la figura del equipo. En cambio, ahora estamos viendo medios de comunicación, como decía, nativos digitales, periodistas que trabajan mucho en redes sociales, que están queriendo tocar otros temas, precisamente temas de corrupción, temas de abusos laborales a la hora de los mundiales o en las obras
de remodelación de algunos estadios. Nos enteramos de primera mano rápido de los incidentes que puedan ocurrir. Ayer, por ejemplo, por la tarde, noche, ya circulaba la foto de Joseph Blatter en redes sociales con su identificación para entrar al Mundial de FIFA de Rusia, lo cual da ridículo porque este señor está sancionado por su participación en el FIFA Gate, pero la foto ya está en redes sociales y es una herramienta, ¿ya? Esos otros ángulos que nos permitan las redes sociales es lo que debemos aprovechar desde el periodismo, que hay nuevas temáticas que tocar, que hablan de la inclusión, de la participación de nuevos sectores, de temas que estaban siendo, que generalmente querían ser, se querían ocultar. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Sí, y ya cerrando nuestro encuentro virtual, nos quedan dos preguntas. La primera es precisamente si con esta experiencia de redes sociales y de periodismo deportivo que se aplica más a la investigación, ha cambiado el papel que ocupa el periodismo deportivo en las aulas de clase. Bueno, como profesor de una universidad, estoy en las aulas desde el 2013, es decir, ya tengo 5 años. Sí es una parte muy importante, ¿no? Porque sobre todo a los jóvenes les gusta mucho el fútbol y hay que saberlos encauzar, darles como una formación, sobre todo de lo que se tiene que hacer, porque hoy en día, pues yo creo que cualquier joven está sobre todo en redes sociales y opinan lo que se les da la gana, ¿no? Muchas veces, sobre todo lo que mencionaba David, ¿no? De esta imagen de James Rodríguez, y opinan como, o sea, ellos no investigan si es reciente o si es del año pasado o de hace 5 años, ellos simplemente opinan y a veces juzgan muy a la ligera. Entonces, sí es muy importante educarlos en esa parte, ¿no? Sobre todo en lo que deben hacer y que no se olviden sobre todo de la parte más importante, no dejar de hacer periodismo, es decir, no dejar de lado los conocimientos como para hacer una buena crónica, una buena entrevista, una buena nota informativa, una buena columna, porque hoy en día, o sea, como que se confunde esta parte de decir, ya subí un video, subí una foto, hice un comentario, ya soy periodista. Esa es, yo creo que en la parte que más insisto, ¿no? Que no se olviden de las bases periodísticas, sobre todo a los jóvenes que están muy interesados en hacer carrera en el periodismo deportivo. Sí, y a propósito de eso, Omar o David, quien pueda contestar esta pregunta, una colega nos hacía una observación ayer, que bueno, que pasaba con las mujeres dentro de la cobertura de estos temas, ¿no? Y si hay mayor o menor participación y a qué se debe esto. Yo veo mayor participación, Okay, cada sí me vez gustaría. veo más presencia femenina. Lo A veo ver, mucho, por primero Omar y ejemplo, luego perdón. David. Perdón. Sí, lo veo mucho en los medios de comunicación, lo veo en mi actividad diaria. Por ejemplo, casi todos los días yo voy al campamento del Club Guadalajara de las Chivas y veo muchas mujeres como reporteras. Hay gente muy preparada, también lo vi mucho en el canal donde estuve en ESPN. Vi gente como Carolina Padrón, Carolina Guillén, en su momento Adriana Monsalve, en fin, cada vez son más y me da mucho gusto que sea gente muy bien preparada. Yo también, creo que yo veo más participación también en este tema de la participación femenina en la cobertura del periodismo deportivo. Y yo quiero contar tal vez una anécdota que estoy viviendo justamente este tema. Nosotros como el gráfico desde El Salvador hemos ido a Rusia como nuestra corresponsal a Violeta Martínez, que es una de nuestras mejores fotoperiodistas con mucha experiencia y está haciendo un gran trabajo en redes sociales, está mandándonos fotos todos los días, videos y todo. Pero lo que yo creo que hay que combatir a veces es el estigma que a veces, o la imagen que a veces las audiencias tienen todavía de una mujer cubriendo fútbol. Porque uno a veces
se molesta como editor cuando ve los oficiales y mucha gente criticando y que por qué la mandamos a ella, que ella no se viste, que debería una reportera, una mujer en cobertura periodística simplemente porque anda con jeans y con su camiseta, porque obviamente fotoperiodista anda con su equipo, que si no se hace X peinado, que si no se pone en el ángulo que debería ponerse. Es decir, comienzan a criticarla por factores que no eran. Y la imagen gente todavía de mujeres cubriendo fútbol es la que siento en medios de comunicación debemos erradicar. No David, perdimos esa última parte de tu respuesta. Seguro te está fallando la conexión a poniendo a las internet. mujeres como un simple modelo, sino como alguien que de la mejor manera. Gracias, David. Para Les decía, cerrar, sí, cuéntanos. no, les decía que la imagen precisamente de ocupar a las reporteras como modelos es la que tenemos que combatir como los medios, como medios de comunicación. Ahora sí se escuchó, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, nos quedan solo 4 minutos y quisiéramos cerrar con una reflexión de los dos que nos dé tiempo de transmitir sobre si consideran que con todo esto que hemos hablado hoy continúa la puerta abierta en América Latina para que continúe precisamente la corrupción en el fútbol. Omar. Sí, desgraciadamente sí, porque al ser el fútbol el deporte más popular del mundo, y ya lo mencionaba, que pertenece a la industria del entretenimiento, es muy, muy seductor, muy atractivo sobre todo para los grandes medios de comunicación, para los grandes patrocinadores, los grandes medios de comunicación. O sea, es un botín muy seductor y que desgraciadamente donde hay millones de dólares, donde hay mucho dinero, desgraciadamente va a haber una lucha de intereses, una pugna entre a todos los niveles, ¿no? Político, empresarial, inclusive hasta religioso. Todos quieren ser parte de ese botín y desgraciadamente, pues sí, es un terreno muy fértil para la corrupción. David. Miren, yo lo que quisiera dejar como reflexión también es que en base a los temas que hoy hemos tocado, la corrupción lamentablemente sigue estando presente en el fútbol en toda Latinoamérica. Y yo lo que considero importante es que desde el punto de vista del periodismo, de los periodistas deportivos o de los periodistas que no específicamente sean una redacción deportiva, pero quieren hacer periodismo de investigación, enfocado en el periodismo deportivo, pues que se atrevan, porque solo haciendo investigación logramos revelar esos casos de corrupción y pues se logra combatir. Pongo un ejemplo rápido en el caso de un colega, Isaías Morales, que en el último año hizo un trabajo estupendo de que ocupan en equipos profesionales en Guatemala. Es más de $1 millón en un año que se ha invertido en fútbol profesional y se ha dejado de destinar a obras públicas en Guatemala. Ejemplos como ese es que creo que tenemos que comenzar a ver más en todo el periodismo deportivo latinoamericano, no solo los partidos, sino que salir un poco del rectángulo de la cancha y atrevernos a hacer periodismo de investigación, periodismo de datos enfocado en el periodismo deportivo. Bueno, muchísimas gracias a David Bernal Piche, que es además miembro de Conectas Hub. Gracias a Omar Fares desde México y gracias a Ken Bensinger, que lo tuvimos hasta hace unos minutos en nuestro encuentro virtual sobre los escándalos del fútbol en América Latina. Esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @conectasorg y en facebook.com/conectas, donde además les dejamos la transmisión en vivo de este encuentro para que puedan verla cuando quieran. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Un Okay, saludo, gracias. David. Adiós a todos. Marci. Chao.